Hola amigos, en este video vamos a explicar la diferencia entre permutaciones y combinaciones. Comencemos por dar una breve definición. ¿Qué son permutaciones y combinaciones? Son simplemente técnicas de conteo que, como su nombre lo indica, nos van a permitir contar cuántos arreglos o cuántos grupos vamos a poder hacer a partir de un grupo determinado de elementos. Variando el orden en que se toman o en que se colocan, ¿cierto? Entonces, teniendo pues ya como esa definición clara, la diferencia principal que se presenta entre las permutaciones y las combinaciones es simplemente esta condición de que importa el orden de los elementos o de que no importa el orden de los elementos. En el caso de las permutaciones sí importa el orden. En el caso de las combinaciones no importa el orden. Ese concepto lo vamos a entender cuando realicemos este ejemplo. También en cuanto se refiere a la fórmula que se aplica en cada una, es la que aparece pues aquí en la imagen. En el caso de las permutaciones, son permutaciones, pues la forma como se lee o se interpreta son permutaciones de n elementos tomados en grupos de R y se reemplaza pues en la fórmula. Igualmente en el caso de las combinaciones, partimos de un total de n elementos que los vamos a tomar en grupos de R y el valor que vamos a obtener pues en cada caso va a ser el total de grupos o de ordenamientos o de ordenaciones que se pueden hacer con el total de elementos tomados en el grupo de la cantidad de elementos que nosotros pues estemos interesados en hallar. Entonces resolvamos este ejemplo. Dice, realizar todas las permutaciones y combinaciones que se pueden hacer tomando dos letras del grupo X, W, Z. En este caso X, W, Z, para el caso de las fórmulas que tenemos, esto correspondería a N, que es el total de elementos. Y bueno, la cantidad que nos interesa tomar es de A2. Entonces, en este caso, esta cantidad corresponde al valor de R. Bueno, en algunos textos también aparece con la letra K. Eso realmente pues no es importante. Lo importante es que sepamos diferenciar pues cuál de las dos fórmulas es que debemos usar según sea el caso. Entonces, bueno, resolvamos el primer caso por el método de las permutaciones. Entonces, comencemos por escribir los elementos tomados de A2. Entonces son tres letras. Entonces comencemos por la primera, X, W, X, Z, WX, WZ, ZX, ZW. Bueno, en este caso, como vemos, tenemos 6 permutaciones. Estos son 6 permutaciones. Cada ordenamiento se llama permutación. Entonces tenemos un total de 6 permutaciones. Cuando decimos que importa el orden, nos referimos a que el hecho de tener, por ejemplo, en este caso, que tenemos que X, W, WX corresponden a los mismos elementos, pero están en orden distinto. A eso nos referimos con que importa el orden. Igualmente sería en el caso de XZ y ZX. Aunque son los mismos elementos, están en orden diferente. A eso nos referimos con que importa el orden. Y el hecho de estar en orden distinto, eso implica que se cuenta como un ordenamiento distinto, o sea, como una permutación más. Entonces, esa es la diferencia. Si lo resolvemos por la fórmula, entonces sería permutaciones de 3 elementos, que son 3 letras el total, tomados de A2. Entonces reemplazamos N es 3 factorial sobre 3 menos 2 factorial igual 3 menos 2 nos daría 1 factorial, esto sería pues 1, y 3 factorial, 3 por 2 por 1 nos daría 6. En total podemos hacer 6 permutaciones, que es lo que comprobamos aquí en la parte de arriba, 6 ordenamientos distintos. En el caso
de las combinaciones. Como aquí no importa el orden en que estén los elementos, aquí realmente lo que quiere decir es que si tenemos XW y WX, esto es tener lo mismo, sería una sola combinación. En el caso de las combinaciones se contaría como uno solo. Entonces a eso se refiere con que no importa el orden. El hecho de tener los mismos elementos, independientemente del orden en que se encuentren, es considerado una sola combinación. Entonces en el caso de las combinaciones ya se nos reduce el número de combinaciones que podemos hacer. En este caso sería la mitad de lo que aparece en este caso, en este caso de las permutaciones. Entonces sería XW, XZ, WX. En el caso de las combinaciones solamente tenemos 3 combinaciones. Y si los resolvemos con la fórmula, entonces sería una combinación de 3 elementos tomados de a 2. Esto es igual a 3 factorial sobre 2 factorial por 3 menos 2 factorial. Esto me da 3 factorial sobre 2 factorial por 1 factorial. Entonces arriba sería 3 por 2 por 1, me daría 6 dividido 2 por 1 por 1, o sea 6 dividido 2, y esto me da 3. Entonces bueno, en este ejemplo corto pues creo que se entendió pues como un poco el concepto. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden dejar sus comentarios o sus likes. También se pueden suscribir al canal. Nos vemos en una próxima ocasión.